Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos. Dios les bendiga gloriosamente en esta noche. Hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en este nuestro programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche por aquí por Facebook. 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios bendiga mucho, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy satisfechos, muy contentos con nuestro Dios porque ha sido bueno y nos ha permitido el privilegio de una vez más poder traer una vez más su palabra. Hacemos una oración para que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por permitirnos estar una vez más, Señor, dispuestos a hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas. En esta noche podamos, Señor, seguir hablando de tu palabra, verdades irrefutables del Evangelio. Palabra tuya, palabra que las Sagradas Escrituras consuelan nuestras vidas, que nos traen fe y esperanza. En el nombre de Jesús te ruego que así sea. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los pastores, a todos los líderes, presidentes, maestros, predicadores, evangelistas, en general toda la iglesia de Cristo Jesús. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, Dios prospere poderosamente su vida espiritual, sus ministerios, que todo el Señor les siga bendiciendo todos los días de sus vidas. Gloria al Señor. Saludamos muy cariñosamente también, con mucho respeto, a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Gloria al Señor. Y que no han dado el paso de fe de encontrarse con el Cristo de la gloria, para que tengan la experiencia del nuevo nacimiento, el cual el Señor crea en la persona que le conoce y lo hace una nueva criatura. Gloria al Señor. Aleluya. Invitamos que se quede con nosotros los minutos que vamos a estar aquí ocupándole un poquito de su tiempo. Y esta noche nos disponemos a hablar bajo un tema bien interesante, que es continuación del miércoles pasado, como le había prometido. El miércoles se llamaba El que encuentra a Dios es bienaventurado. Todo aquel que encuentra a Dios es bienaventurado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ese mismo tema, pero con otro nombre. Hoy hablamos bajo el nombre Y nosotros que encontramos a Cristo, ¿qué vamos a hacer con Jesús, el que se llama el Cristo? Hay una pregunta envuelta en el tema. Esa pregunta no es una pregunta cualquiera, no es una pregunta que yo me la inventé. Es una pregunta que está en la palabra de Dios. Hablamos palabras irrefutables del Evangelio. Lo he dicho, lo seguiré diciendo, que cualquier persona, no importa quién sea, puede refutar cualquier cosa que yo diga en este programa o en cualquier otro. Pero que se cuide de alegar algo que tenga razón, porque es posible que no tenga razón en lo que esté refutando. Todos podemos decidir si aceptamos o no aceptamos lo que escuchamos. Y el hecho de que nosotros, los que hacemos programas, ¿verdad? En Facebook, en la radio, donde sea, no quiere decir que siempre vamos a tener la razón. En algún momento dado puede que nos equivoquemos. Somos humanos, no hay problema con eso. El día que yo me equivoque, con mucho gusto, como ya lo he hecho, lo admito. Inclusive a veces yo mismo me anticipo antes que alguien me lo diga y yo lo digo. Por ejemplo, los otros días yo generalicé en un término de las cosas que hablé y después próximamente en el mismo programa, en los comentarios, yo mismo pedí perdón a Facebook y le pedí perdón a los oyentes por haberme expresado de una forma irresponsable y haber generalizado. Debía haber dicho algunos, no los. Ve que hay una diferencia muy grande. Y así por el estilo. Pero me cuido de decir palabras que sean irrefutables del Evangelio, como hoy que vamos a hablar una verdad gloriosa. Saludamos al hermano Pancho del Valle. Te bendiga, Pancho, te bendiga a tu esposa Dali, y bendiga el programa El Menú de Hoy, el cual ustedes transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ahora en Puerto Rico se está escuchando y viendo a las 8 de la noche debido al cambio de horario por el invierno, por la estación de invierno allá en los Estados Unidos. Es decir, que aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche
pero en Estados Unidos, en la hora del este, es a las 7 de la noche todos los lunes. Mi hermano Pancho tiene ese programa, el menú de hoy. Programa muy lindo de predicación del Evangelio, enseñanza, testimonios, música, buena música, que edifica nuestras vidas y nos gozamos y nos bendice el Señor a través de él. Te bendiga Pancho, bendiga a toda tu familia, todos los hermanos que participamos en ese programa glorioso. En esta noche hablamos, como dije, ¿y nosotros qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Una pregunta retórica, imperativa para todo ser humano. Dije para todo ser humano, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que es el deseo del Señor que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, es para todo ser humano esa pregunta, ¿qué vas a hacer con el Cristo que conocemos? Aleluya. Esa pregunta la hizo el gobernador Poncio Pilato mientras sentenciaban a Jesús, y está registrado en el capítulo 27 de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y en el verso 22 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y usted sabe lo que le dijeron la gente: crucifícale, sea crucificado. Palabra de Dios, irrefutable, porque está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Pilato dijo: ¿qué haré? Porque él era uno, pero nosotros somos muchos, entonces tenemos que decir ¿qué haremos? Porque yo también estoy en el grupo de los que vamos a tomar una decisión de qué vamos a hacer con el Cristo de la gloria que hemos conocido, que se nos anuncia día a día en las Sagradas Escrituras. El móvil de nuestro programa y el móvil de todo programa que transmite cualquier predicador, cualquier pastor, cualquier maestro, cualquier evangelista. Ese es el móvil, el Cristo de la gloria. Su obra redentora, su obra de perdón, de misericordia. Dios puso su parte, envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la parte de Dios. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese Cristo que Dios envió? Como dije, el pasado miércoles 13 de noviembre del 2024, digo la fecha y nombre y todo para efectos de la grabación, para el que le escuche después. Miércoles 13 de noviembre, que fue el miércoles pasado, hoy es miércoles 20, 7 días después. El tema fue: todo el que encuentra a Dios es bienaventurado. Prometí continuar ese tema, pero con otro nombre. Y hoy se llama nosotros, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Si usted ya encontró a Cristo, gloria a Dios por eso, aleluya. Adoramos a Dios porque ya usted lo encontró y yo también lo encontré. Y conocimos el Evangelio. Esta pregunta es para usted y para mí. Sí, porque yo también encontré al Cristo de la gloria. Entonces la pregunta, el reto, el imperativo bíblico es: ¿qué vas a hacer con el Cristo que conociste? Allí Pilato tenía a Cristo de frente y el pueblo acusador también tenía a Cristo de frente y tenían dos opciones a escoger una. De dos opciones tenían que escoger una. Lamentablemente escogieron la peor: crucifícale. Dijeron que sea crucificado. Inclusive Pilato estaba dispuesto de iniciativa propia de él. Pilato dijo: yo no encuentro, después de haberlo juzgado extensamente, yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Vamos a azotarlo, vamos a un par de latigazos y lo soltamos que se vaya. Y el pueblo dijo: no, hay que crucificarlo, insistió el pueblo. Es decir, el pueblo estaba tomando una decisión. El pueblo estaba haciendo algo con Cristo, el que se llama, con el Jesús, el que se llama el Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban rechazando. Crucifícale.
Triste, ¿verdad? Aunque en verdad que fue Cristo el que nos encontró a nosotros. Hablando en una palabra clara, en una verdad irrefutable del Evangelio, no fue que nosotros encontramos a Cristo, fue Él el que nos encontró a nosotros. Porque nosotros no sabíamos el camino para ir a donde Él. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, según dice la palabra de Dios. Y una persona perdida no sabe dónde está. Porque si sabe dónde está, no está perdido. Estamos hablando de gente perdida. Y nosotros estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Por lo tanto, Él fue el que nos encontró a nosotros. ¿Usted sabe qué? ¿Cómo yo pruebo que Él fue el que nos encontró a nosotros? Dos razones. La primera, solo se puede encontrar algo que esté perdido. Porque algo que usted tenga en la mano, que yo tengo aquí en la mano, por ejemplo, este lápiz, yo lo tengo aquí. ¿Por qué tengo que estarlo buscando? Si es mío, yo lo tengo aquí, míralo. No lo tengo que buscar porque yo lo tengo aquí. Pero es posible que estaba buscando los otros días un rollo de tape azul que tengo, que no sé dónde está, no lo he encontrado todavía. Y yo sé que lo tengo, pero no lo he encontrado, está perdido. ¿Ve la diferencia? El ser humano estábamos perdidos. La Biblia dice en Romanos 3:23 que el hombre por cuanto pecó, el ser humano por cuanto pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nos tiraron al abandono, al desperdicio. Estábamos destituidos, ya no servíamos, ya no nos querían para nada en el reino de los cielos. Estábamos destituidos. Éramos la escoria del mundo, según dice la palabra de Dios. Verdad irrefutable del Evangelio. Dice el apóstol Pablo que éramos la escoria del mundo. Sin embargo, Cristo vino y nos encontró. Gloria al Señor por esa bendición. Yo nunca me olvido, nunca. Cuando yo era niño, yo creo que yo tenía algunos 6 años, cuando yo empecé a escuchar gente que hablaba de Dios y oraban y mencionaban a Dios y mencionaban la salvación, mencionaban los pecados y el perdón. Y eso a mí me interesó a 6 años de edad. Y de ahí en adelante yo empecé a pedirle a Dios que me iluminara y me dijera cómo era Él, dónde estaba y qué yo tenía que hacer para encontrarlo y para conocerlo. Yo no sabía dónde Él estaba, por eso le estaba preguntando. Y estuve así varios años, tuve como 6 o 8 años en esa batalla, preguntándole a muchísimas personas acerca de algo de Dios que me enseñaran. Y como la gente de mi barrio estaba más perdidos que yo, nadie me podía decir, no sabían decirme. La pregunta no me contestaban porque no sabían qué contestarme. Estaban iguales de perdidos que yo. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un hoyo. En una ocasión le hago el acercamiento a un vecino, amigo de nuestra familia, y él me dice, lo que tú necesitas, yo lo tengo en casa, te lo voy a traer. ¿Y qué es? No te apures, cuando yo te lo dé, tú sabes lo que es. Y días después me trajo un Nuevo Testamento pequeño, eso que regalan por ahí, los gedeones, y él me lo trajo. ¿Y sabe por qué él lo tenía? Porque él era descarriado. Él había conocido a Cristo Jesús. Y lamentablemente tomó la decisión de rechazarlo después de haberlo conocido. Por eso es que esta palabra es tan importante. ¿Qué vamos a hacer con el Cristo que hemos conocido, ya que lo encontramos? O mejor dicho, Él nos encontró a nosotros. Pero en cierta forma nosotros también lo encontramos a Él. Entonces, es decir, que una de las opciones que tenemos es que solamente se encuentra lo que está perdido. Y fue precisamente, como dije, Jesús el que nos encontró a nosotros, porque estábamos perdidos, ¿verdad? Gloria a Dios que Jesucristo vino a buscarnos. Jesús vino a buscarnos. Ese fue el único propósito que Él vino al mundo. La Biblia lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Lucas 19:10, el Señor Jesús dijo una palabra que aplica para toda la raza humana, aunque se la dijo a un hombre, o mejor dicho, se lo dijo a unas cuantas personas, pero esa palabra que Jesús dijo
es una palabra que aplica a todo ser humano. Digo, Él se la ofrece, que la gente lo acepte es otra cosa. Jesús dijo en Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El ser humano, que estaba destituido de la gloria de Dios. A nosotros, los creyentes, Él nos encontró. Cuando nosotros lo aceptamos, nos perdonó, nos transformó y nos hizo nueva criatura, según dice 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno conoce a Cristo y lo acepta, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. En otras palabras, empieza a vivir una vida diferente, mejor, se supone que sea así. Aun cuando nosotros estábamos perdidos y en condiciones morales que merecían la muerte, que estábamos lejos de Dios a causa del pecado, Jesús se interesó en nosotros y vino a buscar lo que se había perdido. En Efesios, capítulo 2, dice, hablando de Cristo Jesús, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en los delitos y nuestros pecados. Una verdad irrefutable, bíblica, que nadie la puede contradecir y el que la contradiga no tiene razón. Y el verso 2 dice, ¿cuáles son esos pecados? Los que andábamos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, que el Señor los reprenda, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, todo el que anda desordenadamente, simplemente está muerto en delitos y pecados. Es una verdad irrefutable del Evangelio. Por favor, si usted no ha conocido a Cristo, no se ofenda conmigo. Entienda que esa es la verdad bíblica y tenemos que decirle las cosas como son. Así como el doctor, cuando tenemos una enfermedad, nos dice lo que es, sin contemplaciones, pues nosotros también vamos a ser sinceros y no vamos a engañar a las personas diciéndole, tú estás bien, sigue así, que eso no es nada. No, tenemos que decirle que está perdido en delitos y pecados. ¿Qué? Pero si usted todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo, la pregunta del tema es para usted. Así como es para nosotros, los que hemos conocido al Cristo de la gloria. Porque aplica a todo ser humano, dije hace unos minutos. Si usted no ha conocido a Cristo, esa pregunta también es para usted. ¿Qué vamos a hacer con el Cristo llamado el Cristo, con Jesús, el que se llama el Cristo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué usted va a hacer con el Cristo de la gloria que hoy le estamos anunciando? Porque yo sé que usted en algún momento dado alguien le ha hablado de él. O tal vez usted que se salió de la iglesia, se descarrió y hoy se encuentra lejos del Señor. Para usted esta pregunta, para que haga una decisión sabia, prudente y sobre todo y más que nada a tiempo, antes de que parta de este. La pregunta del tema sigue en pie mientras usted viva. Recuérdela y nunca se lo olvide. Póngale que hoy usted no acepta a Cristo, pero recuerde este detalle que dice, ¿qué haremos con Jesús, el que se llama el Cristo? Guárdese eso en su corazón para que en un momento dado tome la decisión de que y empezamos a disfrutar ya de la bendición de Dios, de la comunión con Él, de la compañía de Él. El Espíritu Santo nos acompaña siempre, cosa que no existe así en las personas que no han conocido a Cristo, porque el Espíritu Santo mora solamente en las personas, bíblicamente hablando, solamente en las personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo mismo. Y entonces la palabra dice que hace morada en nuestros corazones. Desde que ya conocemos al Cristo, empezamos a disfrutar de esa relación con Dios única en esta vida. Según dice Romanos 6 y verso 22, que dice, mas ahora que hemos sido libertados del pecado, es decir, hemos conocido a Cristo, que Cristo nos encontró, somos hechos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación. La santificación significa una vida de pureza, que nos tratamos de cuidar de las impurezas de
de la maldad que existe en el mundo, se supone que no participemos de ella. Una vez participamos de ella, simplemente la presencia de Dios se va de nuestras vidas, y aunque digamos que somos creyentes, Dios dice lo contrario. Y es momento entonces de pensar qué vamos a hacer con el Cristo de la gloria. Allí dice: mas ahora que hemos sido libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que hay una promesa gloriosa por la cual debemos de sacrificarnos y aceptar al Cristo de la gloria antes que sea muy tarde. Y eso de que qué vamos a hacer con el Cristo, con Jesús, el que se llama el Cristo, sea una decisión de ya tomar la decisión correcta antes que se nos haga tarde. Y el verso 23 termina diciendo: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, que eso es una promesa muy linda para que nosotros la despreciemos. Y después de esta vida estaremos con Él en su reino eterno, que esa es la parte mejor de todo, delante del Padre y delante de sus ángeles, según dice Apocalipsis 3:5, que dice: el que me confesara en la tierra y el que se esfuerce y el que alcance la vida eterna, lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Es decir, que vamos a estar juntos con Jesús, con el Padre y con los ángeles en su gloria. Es un ofrecimiento que no es cualquier cosa, no es para tomarlo a la ligera, sino que es para considerarlo con calma, entender el alcance que tiene esa decisión y que es una verdad irrefutable del Evangelio que nos está ofreciendo el Señor, y que sepamos concienzudamente qué vamos a hacer con Jesús, llamado Cristo. ¿Qué haremos con Jesús? Tenemos varias opciones disponibles y tenemos libertad de escoger la que querramos. Dios nos dio libre albedrío, uso de razón propia, y cada persona es única y exclusiva. Nadie debe de decidir por otro, aunque hay personas que lo hacen con su presión, a veces que lo logran, pero se supone que no seamos así, que nos dejemos manipular. No nos dejemos manipular. A menos que no sé, que los quieran manipular y decirle: no, busca a Cristo, busca a Cristo, busca a Cristo. Ahí sí podemos hacerle caso. Si la persona insiste en no buscar a Cristo y nosotros le insistimos, ahí sí le debe de hacer caso. Pero ni aún así, porque es posible que vaya a la iglesia por complacer a la persona y su corazón esté lejos de Cristo. Es decir, que esa decisión tiene que nacer del corazón, del interior de la persona, y se decida a saber qué es lo que va a hacer y qué espera de esa decisión. Reconocer a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios. La palabra Cristo significa enviado. En este caso, enviado de Dios, ¿verdad? Y en San Lucas, capítulo 24, vamos a leer lo que dijo Jesús en el verso 46. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese en Jerusalén, hasta Mayagüez, Puerto Rico, donde yo estoy, y hasta el país o el pueblo donde usted está. Si usted está en Nicaragua, hermano Néstor Aguirre, Dios le bendiga, hasta allí llegó el Evangelio. Por cierto, usted se pasa predicando arriba y abajo, porque esa palabra lo alcanzó. Usted sí supo tomar una decisión acerca del Cristo que se llama, de Jesús, el que se llama el Cristo. Y así como usted, muchísimas millones de personas en el mundo entero, en diferentes países, han tomado la sabia decisión de haberlo aceptado, que es la mejor opción. Pero también decidir lo peor es una opción que toda persona la tiene en la mano y la puede tomar. Precisamente la están tomando constantemente la gente. La peor decisión, ¿cuál es? Tú, cerca de Dios, viviendo para Él, prefieren una vida de pecado, una vida de destrucción, una vida de infelicidad, de problemas serios que se buscan día a día a causa de la vida que le da el mundo, que le da el diablo, que el Señor lo reprenda, con sus vicios, con sus andadas, con sus correntinas, como decía la mamá mía, arriba y abajo buscando el peligro, tropezando aquí, tropezando allá, y se levantan aquí, caen más adelante, pudiendo estar tranquilos, adorando a Dios en una iglesia, buscando al Señor, con sus hijos, con su esposa, tranquilos, trabajando para su familia y no trabajando para los amigos y para el vicio.
Y para el dueño del punto de droga, para el dueño de la barra, para el dueño del cabaret, para el dueño de la discoteca, para el dueño de la liquor store, para el dueño de la taberna, y así por el estilo. Yo trabajo mucho, sí. Hemos trabajado toda la vida, sí, para mi familia, para mí, para mis hijos, y aún adultos ellos, de vez en cuando, si nos toca ayudarlos, los ayudamos. Y ellos nos ayudan a nosotros, porque esa es la formación de la familia que crece en el Evangelio. En cambio, otras familias no tienen esa gracia porque han crecido en el medio de un tumulto de problemas y circunstancias que muchas veces están hasta en problemas y en circunstancias que no se hablan, se odian. Entonces, ese perdón, mucha gente lo rechazan. No reconocen al Cristo de la gloria, como lo dijo en el capítulo 13. Ya ves si en el 13. Capítulo 13. 16, capítulo 16 y verso 13 del Evangelio San Mateo. San Mateo 16, 13. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres, la gente? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que muchas personas se le habla del Evangelio y no saben decidir una respuesta correcta y prefieren rechazarlo y no reconocerlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo hizo el apóstol Pedro. Triste ver que tanta maldad en la corrupción que en el mundo cada día crece más y cada día la gente abarca más la maldad y rechazan al Cristo de la gloria. Y tristemente vemos cómo cada día muchos creyentes abandonan el Evangelio y se van de nuevo a las andadas que tenían antes de conocer a Cristo Jesús. Y después su estado, como dice la palabra, viene a ser peor que el primero. En San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios mandó a Jesús para que nosotros fuéramos encontrados y fuéramos restituidos a su gloria. Y dice: el que en él cree no es condenado. El que lo acepta, el que lo reconoce como él. Es decir, el que cuando le preguntamos qué va a hacer con Jesús, el que se llama el Cristo, esa persona dice: yo lo acepto, yo lo reconozco como mi Señor, yo le sirvo, yo quiero estar con él en la eternidad. Pues entonces, ese es el que dice que el que cree, ese no va a ser condenado. 3:18 de Juan, léalo. El que en él cree no es condenado, ese que le ha recibido. Pero el que no cree, ese que lo ha rechazado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cada día vemos que el ser humano abarca más las tinieblas, le agradan más las tinieblas, perdón, y se deciden por vivir en las tinieblas y no aceptan la luz de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y los dejo con una pregunta, para que se la conteste usted mismo. Si usted ha creído y es creyente, esta pregunta es para usted. Si usted no ha creído, o sea, si creía en una ocasión y se ha descarriado, esta pregunta es para usted. Esta pregunta es para mí también. ¿Qué vamos a hacer con Jesús, llamado Cristo? Dios te bendiga mucho. Dios les guarde. Los esperamos el próximo domingo en el programa Hubo un Cambio a las 8 de la noche aquí en Facebook.
para la gloria de nuestro Dios. Saludamos en esta noche a todos los hermanos y hermanas que están por ahí cerca. Eva Torres, Dios te bendiga, Eva. Te bendiga mucho. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Grenda Santana, Dios le bendiga, hermana Grenda. Le bendiga mucho. Gracias por estar por ahí. Hermano Denis Pérez, evangelista del Señor, Dios te bendiga mucho. Nuestro yerno. Santo Chávez, Santo, Dios te bendiga. Bendiga a tu familia. Pastor Luis Ángel Troche, todos los lunes a las 7, hora del este de los Estados Unidos, Puerto Rico a las 8 de la noche, el programa El Menú de hoy con nuestro hermano Pancho del Valle. Dios le bendiga mucho. Oramos. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido hablar tu palabra y tú me has dado, Señor, la inspiración de poder recolectar estos versos que afirman, Señor, esta verdad que es irrefutable de que vamos